¿Creen posible que uno de los dirigentes que ayudó a llegar al dominio de Alemania al Tercer Reich haya sido un homosexual acusado de traición? La respuesta, por más curiosa y contradictoria que suene, es sí. Estamos hablando de Karl Ernst, un político alemán perteneciente al Partido Nacional Socialista, que oficiaba como Gruppenführer de las SA, es decir, el líder de una de las fuerzas paramilitares más importantes y violentas del nazismo. En este video vamos a explorar la figura de Karl Ernst a través del funcionamiento de las SA y su amistad con Ernst Röhm, hasta llegar a su violenta ejecución en la conocida Noche de los Cuchillos Largos. No se muevan de la pantalla y disfruten de esta nueva entrega de Historia Militar. Después de la Primera Guerra Mundial, los Freikorps, unidades paramilitares independientes, proliferaron por toda Alemania. Compuestas principalmente por veteranos de la Primera Guerra Mundial, estas agrupaciones lucharon contra todos los que creían responsables de la derrota alemana. Con un crecimiento exponencial, para 1921 aproximadamente 400.000 hombres estaban involucrados en esa cruzada. Uno de estos grupos fue el Turn- und Sportabteilung, la división de gimnasia y deportes en Baviera, que más tarde pasó a llamarse Sturmabteilung o SA. Las SA se asociaron con el Partido de los Trabajadores Alemanes, que a su vez pasó a llamarse Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido como el Partido Nazi. La organización tenía la tarea de brindar protección militar al partido, al mismo tiempo que promovía la ideología entre el pueblo. En agosto de 1921, el periódico del partido, Der Völkische Beobachter, publicó un llamado abierto para que los jóvenes se unieran a las SA, implorando a los hombres que se sumaran a la lucha contra las razas extranjeras empeñadas en destruir Alemania. Las principales responsabilidades de las SA eran servir como seguridad personal de Adolf Hitler, brindar apoyo militar para hacer cumplir las órdenes del Führer y evitar el funcionamiento de los partidos opuestos por cualquier medio necesario. Una de las primeras actividades organizadas por las SA fue el putsch de la cervecería de Múnich, llevado a cabo el 9 de noviembre de 1923. Aquello fue un intento de golpe de Estado en el que Hitler trató de tomar el control del gobierno bávaro a la fuerza. El golpe fracasó y los miembros de las SA que murieron fueron reverenciados como mártires en la ideología del partido. Ese mismo año, siendo aún muy joven, Karl Ernst se hizo miembro de las SA por primera vez, cambiando para siempre su vida. Ernst había participado en organizaciones nacionalistas desde 1918, mientras trabajaba como botones en hoteles y como portero en clubes gay. Allí radicaba su mayor secreto. Al igual que su futuro mentor Ernst Röhm, Karl era homosexual, algo que era visto como una perversión y una enfermedad social dentro de la ideología nacionalsocialista. Después del golpe fallido de Múnich, el gobierno alemán arrestó a Hitler y prohibió las organizaciones nazi, lo que llevó a la disolución formal de las SA. En aquel entonces floreció la figura de Ernst Röhm, quien era uno de los incipientes referentes de esa milicia partidaria. Finalmente, las SA se restablecieron formalmente en febrero de 1925, después de que el Führer fuera liberado de la cárcel. Desde entonces, el ascenso fue muy rápido. Para cuando el Tercer Reich se instaló en abril de 1934, las SA contaban con 4 millones de miembros, superando ampliamente al ejército alemán. En ese contexto, Karl Ernst formó parte entre 1927 y 1931 de la dirección de las milicias en Múnich, el distrito más importante del nacionalsocialismo.
El 12 de septiembre de 1931, en vísperas del Año Nuevo Hebreo, Karl Ernst participó como líder de las SA de Berlín en los disturbios de Kurfürstendamm. Aquella jornada, unos 1000 miembros de las SA marcharon gritando consignas como «Muere judío» y «Mata a los judíos a palos». Agredieron a los creyentes que salían de la sinagoga y a transeúntes que pasaban por el Kurfürstendamm. Este era el tipo de amedrentamiento brutal que las fuerzas paramilitares usaban como herramienta, atemorizando así a los detractores del nazismo mediante golpizas y asesinatos. Ya bajo el mando de Ernst Röhm, las SA no solo crecieron, sino que también se organizaron mucho mejor y profundizaron el uso de la violencia. Karl Ernst era discípulo de Röhm, buscaba aprender los manejos de su superior ya que pese a su orientación sexual, estaba totalmente comprometido con el Tercer Reich. Ambos dirigentes fueron militantes ideológicamente convencidos, cuyo nazismo estuvo motivado más por la disciplina que por la devoción personal a Hitler. Pese a su obediencia, Röhm tenía un polémico plan: fortalecer la fuerza de choque Sturmabteilung para absorber y reemplazar al ejército alemán por completo. La capacidad de las SA para ejercer la violencia, junto con las intenciones de Röhm para hacer una segunda revolución y afianzar el nacionalsocialismo, llevaron a Hitler a ver a la milicia como una amenaza interna. El Führer no soportaba ni podía ver debilitada su figura, por lo que era indispensable prescindir pronto de esta organización. Era hora de cortar el mal de raíz. Se rumoreaba que Ernst había sido ascendido gracias a su íntima relación con Paul Röhrbein, un amigo de Röhm que estaba por fuera del aparato nazi. Esto despertó suspicacia entre los miembros de las SA que denunciaron una triple alianza, Röhm, Röhrbein, Ernst, considerada un triángulo homosexual. A sus espaldas, sus detractores llamaban a Karl Ernst Frau von Röhrbein o Señora de Röhrbein, dando a entender que obtenía beneficios por esta relación de dudosa naturaleza. Estos rumores tenían evidencias como la de la noche del 26 de junio de 1931, en la que un nazi llamado Walter Bergmann fue detenido en un pub de Berlín asegurando haber encontrado a Ernst y Röhrbein en una situación íntima. Ernst también era acusado de participar en orgías libidinosas organizadas en el yate de Erich Hanussen, un judío traidor adinerado que era benefactor del partido. Hitler tenía que lidiar internamente con Ernst Röhm, quien dirigía la organización armada más grande y relevante de Alemania. Röhm, homosexual confeso, era el único de su entorno que se atrevía a hablarle de igual a igual a Hitler e incluso desafiarlo. Pretendía fusionar sus milicias con el ejército alemán con el fin de crear unas fuerzas armadas que fueran verdaderamente nacionales y que naturalmente estuvieran bajo su mando. A pesar de la antigua amistad que lo unía con el Führer, Röhm compartía opiniones bastante incendiarias. Si Hitler cree que puede exprimirme para sus propios fines eternamente y algún día echarme a la basura, se equivoca. Las SA pueden ser también un instrumento para controlar al propio Führer. Hitler acabó decidiendo junto a sus colaboradores más cercanos que Röhm era una amenaza y debía desaparecer. Para ello se orquestó la llamada Operación Colibrí, una de las primeras y más maquiavélicas acciones de las que el Führer haría gala a lo largo de su trayectoria política. Se organizó una reunión entre los jefes de las SA y los de las SS, en la que Röhm se vio obligado a firmar un documento en el que reconocía el poder sobre las SA de la Reichswehr. Al término de la convocatoria, Röhm aseguró que no acataría dicha resolución y continuó abogando por un ejército dirigido por las SA. En paralelo, Himmler ordenó a Reinhard Heydrich, jefe del servicio de inteligencia de las SS, que recopilara toda la información que pudiese sobre Röhm y los suyos. Muy pronto, lo que en realidad eran datos intrascendentes, acabaron convertidos en pruebas fehacientes de que se estaba urdiendo un complot entre las SA, comandado por Röhm, y con la colaboración de Karl Ernst. Fue entonces cuando Himmler y Göring empezaron a organizar la limpieza. Comenzaron creando una denuncia falsa en la que acusaban a Röhm de haber recibido 12 millones de marcos del gobierno francés para que las unidades de las SA derrocaran a Hitler. La denuncia incluía una lista de personas, miembros o no de las SA, que debían ser eliminadas, entre las que figuraban los nombres de altos oficiales del ejército, entre los que se encontraba Karl Ernst.
Ernst Röhm seguía firme en su plan y en enero de 1934 sus fuerzas ya contaban con armamento pesado. Karl Ernst formó además un regimiento y un batallón de guardia para cada brigada de la SA. De esta forma, el conflicto con el Reichswehr estaba asegurado, lo que le daba el pie perfecto a los colaboradores de Hitler para llevar adelante su plan. La operación se puso en marcha la noche del 30 de junio de 1934. Ese día tuvieron lugar una serie de acontecimientos que modificarían la estructura del poder del nacionalsocialismo para siempre. Hitler se había decidido por el Reichswehr y contra las SA, y con ello también quedaba el destino de Karl Ernst y Röhm. Esa noche del 30 de junio representaría el fin de las SA y sería conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Para justificar las ejecuciones, Göring y Himmler, además de los supuestos planes de un golpe de Estado de las SA contra Hitler, apelaron a la abierta homosexualidad de miembros importantes de esas fuerzas, apuntando claramente a Röhm y Ernst. Este tipo de estrategias de propaganda tenían como fin que la población no condenara las represalias violentas que Hitler y sus colaboradores tenían con sus detractores. Entre otras cosas, además de acusarlo de gay, intentaron inculpar a Ernst de ser el responsable del incendio del Reichstag. Röhm fue emboscado junto a altos mandos de la SA a la mañana del 30 de junio y transportado a la prisión Stadelheim de Múnich, donde las SS fusilaron a todos. Hitler permaneció indeciso sobre el destino de Röhm hasta el 1 de julio. Ese día, por orden de Hitler, Röhm fue ejecutado en su celda. Toda la evidencia sugiere que Röhm fue leal a Hitler hasta el final, a pesar de las afirmaciones nazis de lo contrario. Por su lado, camino a su luna de miel, Karl Ernst fue detenido por un comando de las SS y fue trasladado en avión a Berlín. Esa misma tarde, el 30 de junio de 1934, fue fusilado en Berlín-Lichterfelde por un comando de las SS junto a otros 3 miembros de la SA. Debido a que pensó hasta el final que era víctima de una desgraciada confusión, murió gritando «Heil Hitler». La propaganda que siguió a estos asesinatos pretendió justificarlos como un golpe a la inmoralidad y a la traición. El 13 de julio, Hitler pronunció un discurso ante el ejército en el que defendió su actuación. Dio orden de cauterizar la carne cruda de las úlceras de los pozos envenenados de nuestra vida doméstica, para permitir a la nación conocer que su existencia, la cual depende de su orden interno y su seguridad, no puede ser amenazada con impunidad por nadie. Y hacer saber que en el tiempo venidero, si alguien levanta su mano para golpear al Estado, la muerte será su premio. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿qué te parece el fin de este personaje? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.